Hola queridos hermanos, soy Doug Pimo, soy un testigo de Jehová. Sin embargo, hoy me presento al mundo como un activista en contra de la Watchtower y en pie de guerra contra ella, como podéis ver en este otro vídeo. Seguramente te estarás preguntando por qué llevar una máscara y por qué este traje de corte victoriano tan pintoresco. Bueno, pues todo esto lo hago para que no me expulsen. Aunque es cierto que los ancianos, el cuerpo gobernante y toda esa parafernalia que tienen montada en las congregaciones, no considero que tengan autoridad sobre mí, sí que la tienen sobre una familia política que quiero mucho. Por eso, si doy la cara y me descubren, voy a dejar de tener contacto con ellos y se van a esfumar mis posibilidades de despertarlos y hacer que dejen de estar en esa secta. Pero hablemos de la máscara. Se atribuye a Oscar Wilde, famoso escritor del siglo XIX, la frase «Dad una máscara al hombre y os dirá la verdad». Verás, hermano, el uso de la máscara se basa en un ocultamiento. Y es un ocultamiento que ciertamente es paradójico o contradictorio. Y decimos que es contradictorio porque, por un lado, la máscara oculta una identidad, sí, pero al hacerlo, al mismo tiempo descubre una intimidad y expone una verdad. Y la intimidad que descubre esta máscara es a un ex siervo ministerial que fue siervo voluntario internacional de construcción también, que vivió en 3 Beteles y que visitó 3 países diferentes en continentes diferentes del cual yo soy. También alguien que fue precursor regular durante 5 años y que luchó contra la apostasía dentro de su propia familia antes de sucumbir a ella, cual Saulo de Tarso. La verdad, estaba totalmente equivocado y yo era de los que luchaba contra la apostasía hasta descubrir que era la verdad. Esta es mi historia. Puedo decir que nací en la verdad, es decir, desde el vientre de mi madre ya se me expuso al infame adoctrinamiento del que hacen gala los testigos de Jehová. Mis padres evidentemente también fueron víctimas. Según me contaron ellos, me iban leyendo el libro Historias Bíblicas desde que estaba en el vientre de mi madre. Y debo decir que desde que tuve uso de razón, pude tener una relación con mi Creador. Y esto puede sonar chocante para algunos, pero ciertamente no lo es tanto si tenemos en cuenta que de pequeño sufrí maltrato físico y psicológico en mi entorno familiar, además de la congregación. Así que me agarré del Creador, estaba absolutamente convencido de que Él existía, se lo contaba todo y se convirtió en mi mejor amigo, alguien a quien recurrir cuando la oscuridad de mi vida como niño me embargaba. Para mí, Dios era especial y yo notaba su paz al enfrentarme a cualquier problema, tanto dentro de mi familia como fuera. Así es, el Creador se convirtió en mi escudo, en mi baluarte, y a día de hoy estoy convencido de que si no hubiera sido por la relación personal y estrecha que yo desarrollé como Creador ya desde muy pequeño, y esa paz y esa sabiduría que yo entendía que Él me iba dando, seguramente me hubiera vuelto loco o me hubiera suicidado con las cosas que me iban pasando de pequeño. Y esto es algo muy personal, así es como lo sentí yo. Por supuesto que desde muy temprana edad también asocié la organización de los testigos de Jehová con mi relación personal con Dios. Un craso error, evidentemente, pero es entendible por el adoctrinamiento sectario que impone la Watchtower. Así fui creciendo y yo era de los que se enfrentaba a los profesores, de los que se enfrentaba a los alumnos defendiendo mi fe con temas tan controvertidos como la sangre, los cumpleaños y también, por supuesto, de salir a predicar el adoctrinamiento de los testigos de Jehová todas las semanas con entusiasmo. Siempre se me ha dado bien expresarme y argumentar, por lo tanto, con solo 6 añitos me apuntaron a la escuela del ministerio teocrático, ya que la verdad es que para la edad que tenía leía y me expresaba bastante bien. A los pocos años después, con 9 años, en una visita del superintendente de circuito, me nombraron publicador y con 14 años me empezaron a dar privilegios. Empecé pasando micros, como casi todo el mundo, y en poco tiempo me pusieron en revistas, en literatura, en mantenimiento del salón, etc. Finalmente, con 16 años, me bauticé. Y tengo que decir que mis padres llevaban años inactivos y que yo iba solo a las reuniones, yo era de los que se ponía a cantar solo en las reuniones, de los que predicaba solo sin que nadie me obligase.
Y esto lo hacía porque estaba absolutamente convencido, hasta la médula, de que tenía la verdad. Y también como sentía que Dios me contestaba las preguntas que yo le hacía, como me guiaba en mi vida, como me daba paz. Ya sabes, ese tipo de relación que la gente sin fe nunca ha experimentado. O tal vez lo experimentó, pero con el tiempo dejó de hacer. Así, con 20 y pocos años fui nombrado siervo ministerial y a los pocos meses ya me dieron la capacidad de poder dar discursos públicos. Recuerdo que solían darme incluso hasta 3 discursos en un mismo día y casi todas las semanas. Preparé más de 20 bosquejos en unos pocos años porque la verdad es que tenía facilidad para ello y me encantaba hacerlo. Obviamente la secta hizo que toda mi vida girase en torno a las muchas tareas de congregación, de preparación que requieren y que apenas pues terminé la secundaria pues ya me metieran prisa por aprender una profesión en poco tiempo y salir rápidamente a dárselo todo a la secta. Sin embargo, la secta me llevaba adoctrinando desde pequeño a que viese la universidad como algo negativo, como algo malo que me iba a separar de mi relación con Dios. Y como yo no quería eso, pues no fui. La verdad es que fui un alumno bastante brillante. Y tampoco es que fuese superdotado, pero se me daba bien las cosas en el colegio. Así que los orientadores pues me decían eso, que querían que yo estudiase algo más, que me era fácil, que valía, pero yo no quería desagradar a Jehová. De hecho, se lo decía con orgullo. Y de hecho ese orgullo, desde pequeño, me hizo ser una persona orgullosa y engreída. Aunque es cierto que nunca maltraté a nadie, y que sostenía estándares morales bastante altos, esos mismos estándares me hacían sentirme superior a los demás. Y es que cuando una secta se mete en tu mente y te dice que solo tú tienes la verdad, que tú perteneces a un grupo exclusivo de personas que se van a salvar y el resto va a morir porque son sucios pecadores, y que todos esos mundanos están condenados por Dios en Armagedón, es imposible que no te sientas superior. Más que eso, yo era siervo ministerial y precursor regular, como he dicho, tenía una buena fama como discursante. Tengo que decir que nunca machaqué a nadie, que siempre procuré cuidar de mis hermanos, aunque veía a ancianos que sí que maltrataban a otros hermanos, sobre todo a hermanos que estaban por debajo de ellos. Yo siempre mantuve mi criterio. Si algo estaba mal, me daba igual lo que dijera el anciano cacique de turno, no iba a tragar por eso. Pero claro, hacer eso me granjeó muchos enemigos. Sin ir más lejos, no hacerle la pelota, porque es así, hacerle la pelota al responsable del comité de asambleas de mi circuito, que además era coordinador de la congregación en la que yo estaba, me hizo perder todos los privilegios, sufrir de aislamiento social, sufrir de calumnias, de manipulación, de ostracismo social. Y todo eso sin estar expulsado ni censurado, simplemente porque yo no le hacía la pelota a este señor y cuando algo no estaba bien, pues yo con mucho respeto se lo decía, mira, eso no. Y antes de continuar, mi hermano, por favor, ayuda a la causa Pimo, ayuda a la hermandad Pimo, dándole me gusta al vídeo, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Eso hará que este vídeo pueda llegar a muchos otros Pimos y que así les ayudemos a posiblemente recuperar sus vidas y sus familias. Gracias. Con el tiempo me cambié de congregación para poder progresar sin tener el pie en el cuello de aquel anciano cacique con tanta responsabilidad y poder, y rellené una solicitud para servir como voluntario internacional. Y lo cierto es que a la primera solicitud que envié me cogieron inmediatamente. Así se me asignó a proyectos en África, así que trabé amistad con responsables de Beteles, responsables generales de los Beteles, y en aquel entonces, pese a que empecé a ver ya incongruencias dentro de los mismos Beteles, tengo que admitir que seguía totalmente adoctrinado. Incongruencias que por supuesto te contaré en otro vídeo. Sin embargo, en aquel entonces yo lo achacaba todo siempre a la imperfección. Es que los hombres son imperfectos y razonaba que al igual que en el antiguo Israel, que los reyes hacían barbaridades, pues también podía pasar esas cosas dentro del pueblo de Dios en la actualidad, totalmente. Así estuve años y seguí involucrándome más y más en la organización hasta tal punto que emocionalmente esto causó mi ruina.
Pero eso también te lo contaré en otro vídeo. Así, en aquel entonces, aunque yo no era anciano por una serie de guerras que ocurrieron en la congregación en la que en ese momento yo estaba sirviendo, trabé amistad con varios ancianos de distintos países y circuitos, además de otros que estaban dentro de mi propio circuito, incluso dentro de mi propia congregación. Tanto los hermanos como los propios ancianos, tengo que decir que me trataban como un anciano más, me contaban las luchas de poder que había, me contaban las mentiras y la corrupción e hipocresía que hay en casi todas las congregaciones. Esto para mí fue, pues la verdad, una hecatombe. Allí fue cuando yo me empecé a desprogramar. Y es que hasta ese momento yo quería ser anciano y quería seguir progresando, pero claro, las circunstancias no eran favorables para que yo pudiera ser nombrado anciano. Y te preguntarás por qué alguien con ese currículum espiritual, entre comillas, no era nombrado anciano. Bueno, lo primero decir que en mi familia inmediata no había ancianos. Y ya sabes que como no nazcas en noble cuna, es decir, como tu padre o alguien muy cercano a ti no dé la cara por ti, es muy difícil que te nombren anciano. Lo segundo, yo no le hacía la pelota a nadie. Y no es que me rebelara. De hecho, gozaba de muy buena reputación y tanto en el trato como en las confidencias que me decían, la verdad es que me iba bastante bien. Por tanto, yo hacía lo que decía la Biblia, sin importar lo que opinasen los demás o sin importar el cargo que tuvieran. Claro, eso hacía que los ancianos no terminasen de confiar nunca en mí del todo porque no podían manipularme, no podían engañarme con facilidad y evidentemente si algo estaba mal o abusaban ellos de alguien, yo iba a decírselo con respeto, pero se lo iba a decir y no iba a ser partícipe de ello. Tercero, en la última congregación que estuve, hubo 4 cambios de coordinador en apenas un año. Hubo multitud de revueltas, un caos, de hecho tuvieron que disolver a la congregación porque los problemas tan graves que había en esta congregación no era nadie capaz de solucionarlos, así que la respuesta fue disolverla. Había una guerra de bandos horribles. Como yo había aprendido que no debía ponerme de parte de ningún bando, porque yo, ingenuo de mí, no creía en los bandos dentro de la congregación, yo pensaba que éramos todos hermanos, que todos nos debíamos de querer, del puro amor. Yo decidí mantenerme neutral, pero el precio de mantenerme neutral fue que me quedé solo, me quedé en tierra de nadie, al no apoyar ninguno de los dos bandos en guerra interna que había en la congregación. Así que me hicieron el vacío y me dejaron absolutamente solo a mí y a mi familia. Eso sí, estaba bien explotado en la congregación, siendo responsable de hasta 4 departamentos, dando discursos públicos cada semana, miembro del LDC, siervo ministerial, voluntario internacional. Sin embargo, a día de hoy agradezco profundamente al Creador y no a la secta que no me nombrasen anciano, porque en aquellos 10 años desde que me nombraron vi tanta hipocresía, vi tanta maldad, vi tanta sed de poder, engaños, manipulaciones, y no lo vi solo en una congregación, porque he pasado por 9 congregaciones desde que tengo uso de razón, desde pequeño. Se suele decir que cuando alguien se cambia mucho de congregación es porque es problemático. Bueno, en mi caso, como digo, mis padres se mudaron mucho por problemas económicos en mi infancia y yo evidentemente los seguía a ellos. Además, después de servir yo como siervo internacional voluntario, también me moví por muchas congregaciones donde era el propio Betel donde me asignaba en los países en los que estuve sirviendo. Así que aunque desarrollé la habilidad de no chocar con nadie, pero cuando algo estaba mal, seguía estando mal y no se podía echar la vista para otro lado. En aproximadamente 30 años de servicio a la secta, he visto muchas cosas y he tenido que pagar también las consecuencias de haberme criado aquí dentro. Por ejemplo, he visto como en 2 familias de diferentes congregaciones que eran amigas de mi familia, se ocultaba a pedófilos, como también un pedófilo intentó abusar de una exnovia testiga de Jehová con la que finalmente no me casé, pero intentaron abusar de ella. También he visto cómo me han adoctrinado
para que yo mismo me excluya de tratar con las personas que están fuera de la organización de los testigos de Jehová, así que me he quedado sin ningún amigo. También he llevado una vida de esclavitud, predicando todas las semanas, ayudando en proyectos de construcción en otros países, también en mi país y congregación, dando mi tiempo, dando mi dinero, siendo precursor regular durante años, y repito, todo esto costeándomelo yo, con un trabajo de media jornada que apenas me permitía comer, dejando trabajos, dejando alquileres y teniendo que empezar de cero repetidas ocasiones para darlo todo por la causa del reino. Y todo esto lo hacía totalmente engañado. Yo creía que eso era darle el máximo a mi Dios Jehová y yo quería hacerlo. Puede que pienses, menudo fanático desequilibrado. Y ciertamente te doy la razón, realmente lo era. Lo que me gustaría es que antes de hacer un juicio, veas como una información como la que se encuentra en La Despertad del año 1985, el 22 de enero, las páginas 18-23, influye en los testigos. Ahí leemos, claro, cualquier cosa que no deje lugar en nuestra vida y nuestros pensamientos para el Creador y la adoración de Él es una forma de idolatría. ¡Pum! Toma ya, te están diciendo idólatra. Seguimos leyendo. Las asambleas dieron a los testigos de Jehová una amplia oportunidad de manifestar su confianza en su Dios. Por ejemplo, a cierto testigo de Suiza se le dijo en mayo que se le iba a despedir del trabajo a finales de junio por razones relacionadas con su religión. A pesar de este revés financiero, él rehusó transigir en su posición y continuó con sus planes para asistir a la asamblea con su familia de 9 miembros. Entonces, durante su última semana de trabajo, se le dijo que podía permanecer en su empleo. En efecto, recibiría uno mejor y que los días que él necesitaba para ir a la asamblea serían descontados como días de vacaciones. El único problema que quedaba, informa él, era levantar de la cama a los niños bastante temprano para llegar al lugar de la asamblea a tiempo. Bien, yo mismo conozco testigos que han perdido empleos fijos y bien pagados por ir a las reuniones, y algunos incluso que han terminado perdiendo sus casas por una mala racha económica y no querer coger trabajos que se perdían en reuniones. Por eso, como te he dicho, yo mismo llegué a la ruina por tener esta forma de pensar, pero esta forma de pensar es lo que el cuerpo gobernante lleva décadas metiéndole en la cabeza a la gente. De hecho, no es extraño que la secta te quiera ignorante, te quiera pobre y te quiera muy ocupado. ¿Por qué? Porque así no tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de plantearte sus instrucciones y simplemente tienes que obedecer. Y esto que te puede parecer chocante es un mecanismo muy común en las sectas. Y puede que llegados a este punto te preguntes cómo llegué yo a desprogramarme, cómo alguien tan fanático, como alguien tan adoctrinado, un día se despertó de la oscuridad y llegó a ver la verdad detrás de la verdad. Bueno, pues la verdad es que fueron varios clics mentales durante varios años, no fue algo inmediato. Primero, al subir en puestos de responsabilidad y ver cómo los ancianos se devoraban entre ellos, cómo se atacaban entre ellos por tener el poder, cual políticos sin escrúpulos, cual personas sin fe, eso me hizo bastante clic. Luego, la hipocresía reinante sin importar las congregaciones en las que estuviera. Luego, un amigo anciano que me contó muchas de las incongruencias que él veía entre los testigos, entre las cosas que ellos enseñaban y lo que hacían también. Aquella información que nos ocultan a los testigos. El no poder ser yo mismo, el estar juzgado y en entredicho constantemente por cada cosa que hacía que eran de libertad personal y que no eran pecados graves. El maltrato de los ancianos hacia mi persona y hacia la familia también sin tener ninguna justificación. El que personas muy cercanas a mí también se desprogramasen ellas mismas. Y sin embargo, tengo que decir que aun sabiendo todo esto, aun habiéndome pasado todo esto, yo aún seguía adoctrinado, yo aún seguía creyendo que los testigos tenían la única verdad. Por eso, a raíz de toda aquella presión en la última congregación en la que estuve, por el maltrato de los ancianos que me hicieron el vacío por todas partes por no apoyar su guerra,
y al estilo de vida lleno de problemas, por centrarme solamente en la secta. A nivel económico tenía muchos problemas, empecé a tener ansiedad, me empezó a pasar factura todo aquello. Incluso llegó un momento en el que mi relación con Jehová, con Dios, con el Creador, sufrió al poner en primer lugar el reino y ver que lo que decía el esclavo no pasaba en mi vida, que cada vez tenía más y más y más problemas. Fue entonces cuando hice una oración al Creador y entonces empecé a investigar de forma imparcial. Si la secta dentro con sus publicaciones no me daba la solución a mi problema, tendría que buscarlo fuera. Así le dije que me hiciera ver la verdad al Creador y lo primero que hice entonces fue buscar en Internet. Y posicionado en primera página como un lucero dando luz, como un foco potente, estaba el blog de mi querido Michael Tower. Y descubrí el mundo activista en YouTube. Tengo que agradecerle a todos ellos que me hicieron de terapia durante más de 1 año y medio. Destaco el nombre, por supuesto, de Michael Tower, pero también de Rafael David Candelaria, de Glenn Riddell, de Emma, del Rincón de Elma, de Jaciel y de los Bereanos, por supuesto del hermano Eric y a Chit Chat with Caro. Por supuesto que hay muchos otros activistas que en el último tiempo se han sumado y por supuesto que todos merecen mi absoluto respeto. Yo hablo de los que me ayudaron a desprogramarme en ese entonces. Y bueno, al principio sentí, pues yo creo que prácticamente lo que todo el mundo. Sentía rabia, sentía desorientación, confusión. Sin embargo, algo que hice fue seguir aferrándome a mi relación con Dios y a mi familia. Poco a poco pude ir despertando a la gran mayoría de ellos, pero como he dicho en otros vídeos, aún no he acabado, todavía estoy en ello, por eso no puedo dar la cara. Y bueno, puede que te preguntes, ¿por qué doy el salto al activismo si hay un montón de activistas? Verás, siempre he creído que tener una capacidad o un conocimiento con el que puedes ayudar a otros conlleva la enorme responsabilidad, igual que cuando era testigo, con ese sentido del deber que tenía, pero tienes la responsabilidad de compartirlo. Si puedes hacer un bien, tienes que hacerlo. Y bueno, en mi caso, por una cosa o por otra, el conocimiento sobre desprogramación sutil e indirecta e influencia en los demás que he usado con mi familia, creo que puede ser una de las pocas opciones que tengamos los PIMOS para poder ir poco a poco despertando nuestras familias sin levantar sospechas. Por eso este canal no está concebido para atacar a los testigos de a pie, no está concebido para criticar y tampoco necesariamente para opinar demasiado sobre la organización de forma exclusiva. Este canal sobre todo está enfocado en enseñar a hermanos PIMOS ya despiertos a que se expresen y a que utilicen sistemas de desprogramación indirecta y también que aprendan a analizar los métodos de control mental, los métodos de manipulación que usa la secta. Porque cuanto más informado estés, hermano PIMO, más fácil te será despertar a tus familiares y al fin y al cabo tener la vida libre que mereces y que por supuesto quieres. Por supuesto, 30 años dan para mucho y tengo muchas más historias que contar, pero esta es la síntesis de quién soy y de por qué estoy haciendo lo que hago. Así que te doy las gracias por escucharme hasta aquí. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros que los que están con ellos y somos más de lo que parece. Venceremos.